Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de llegar al último capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 16. Ha sido verdaderamente un privilegio haber realizado este estudio con cada uno de ustedes que me han venido acompañando en los videos anteriores. Y para quienes tienen poco tiempo en el canal o es este el primer video que están visualizando porque les interesaba el tema del capítulo 16, quiero decirles que uno de los ejercicios para entender correctamente las cartas de Pablo y cualquier otro libro de la Biblia, con algunas excepciones, es leerse todo el relato de manera continua. Es decir, sentarnos y leer, y ya hicimos ese ejercicio, duró 2 horas, leer sin interpretación o intentando simplemente ver los detalles generales de lo que Pablo escribió en su momento, y después de haber hecho toda esa primera lectura, analizar capítulo por capítulo, utilizando el principio de interpretación de que una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Hemos podido fortalecer nuestras convicciones con respecto a lo que el Señor nos ha venido enseñando en estudios anteriores. Pero quisiera darte otro desafío, ponerte a hacer otro ejercicio que sé que te va a ayudar mucho más, porque a partir del día de mañana, en el próximo video, vamos a estar analizando la segunda carta a los Corintios. Entonces, el ejercicio es: haz tú de manera personal la segunda lectura continua de toda la primera carta a los Corintios. Hazlo. Una vez que termines este estudio, haz toda la lectura. Te vas a demorar un poco menos, quizás 1 hora exacta, 1 hora 15 minutos. Te vas a demorar un poco menos porque ya tu mente, al haber hecho todo el estudio anterior, va a interpretar automáticamente los textos y lo vas a entender mejor. Haz el ejercicio y en el próximo video o al final de este video me puedes contar cómo te fue. Espero que realmente sea una bendición para tu vida. Te vas a sorprender con lo que el Señor te va a mostrar y vas a recordar todo lo que estudiaste y entenderás la razón real por la cual Pablo le escribió esta carta a los hermanos. Una carta que está dividida en 3 partes. El capítulo o los capítulos del 1 hasta el 6 son algunas correcciones que Pablo, o algunas disertaciones con corrección, reprensión hacia los hermanos de Corintios por algunas particularidades. Después Pablo pasa a responder ciertas preguntas, principalmente lo que tiene que ver con el matrimonio y los animales sacrificados a los ídolos, para después llegar a lo que él quería enseñarles: los dones espirituales, que prácticamente son 3 capítulos, y el tema de la resurrección, que era muy discutido en aquel entonces. El tema de la resurrección, que fue el capítulo anterior, fue un capítulo bastante extenso, con muchos detalles, con muchas variantes que Pablo quería dejar en claro. Y ahora Pablo termina este estudio también con una instrucción en los primeros versículos. Seguramente esta instrucción también formó parte de algunas interrogantes o de alguna enseñanza anterior, porque Pablo comienza diciendo lo siguiente. Abrimos nuestras Biblias, versículo 1, capítulo 16, primera de Corintios. Pablo dice: en cuanto a la ofrenda. ¿Le preguntaron a Pablo algo sobre la ofrenda? Posiblemente sí. Pablo había dado alguna instrucción previa sobre la ofrenda, pero todavía había algún tipo de duda sobre la ofrenda y cuál era el propósito de esas ofrendas y cuándo se daba esa ofrenda. ¿Y cuál era el porcentaje de la ofrenda? Bueno, hay algunos detalles que no se mencionan, porque no estamos hablando de un diezmo, estamos hablando de una ofrenda. Hay varios temas en nuestros estudios personales y en la mayoría de nuestras iglesias que no dejan de ser controversial. La naturaleza de Cristo es un tema controversial. La naturaleza de Dios, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o solamente Jesús, lo que es la Trinidad o la unicidad. Eso es un tema de discusión. Otro tema de discusión es con respecto al día de reposo o los mandamientos de Dios o la ley. Es un tema de discusión. Algunos no se quieren poner de acuerdo, siendo que ya ha habido estudios donde demuestran la vigencia de los mandamientos de Dios. Pero bueno,
La discusión sigue y creo que seguirá hasta que Cristo venga, a menos que nosotros querramos hacer un cambio personal. Otro tema controversial es el tema del dinero. El tema del dinero, que si todavía es lícito o no es lícito dar ofrendas. Eso estamos hablando del siglo XXI. Del siglo I, quizás uno de los temas controversiales era también el tema del dinero y el uso del velo, que ya lo mencionamos aquí en un capítulo anterior, aquí mismo en esta carta de 1 Corintios. Otro tema controversial, el tema de la muerte, Pablo lo tocó, pero habló más de la resurrección que del estado de los muertos, pero no deja la muerte, el tema del castigo después de la muerte, no deja de ser un tema controversial. Entonces fíjate que dentro de todos estos temas controversiales, la Biblia da con firmeza los detalles y a veces queremos tomar versículos sueltos para que la Biblia diga lo que previamente nos habían enseñado o lo que nosotros queremos que diga. Entonces aquí hay un tema en particular. Y el tema claro que aparece en el primer versículo es el tema de la ofrenda. El tema de la ofrenda. Pero este verso y el que viene lo toman para hablar de la poca importancia que debe tener el sábado y la mucha importancia que debe tener el domingo. Dice, pero si está hablando de la ofrenda, pues déjame decirte que lo toman para hablar del sábado y del domingo. Pero el tema es la ofrenda. Entonces, en cuanto a la ofrenda, y uno se pregunta, ¿qué tipo de ofrenda? Resulta ser que, y ya tenemos información sobre eso en Hechos y en Romanos. Si no han visto Hechos y Romanos, principalmente el ministerio de Pablo, les recomiendo que lo vean. Aquí en el canal ya está grabado. Pablo solicitaba de las diferentes iglesias algún tipo de ofrenda para los hermanos cristianos que evidentemente venían del judaísmo o de otra nacionalidad, pero estaban en Jerusalén. Y esas ofrendas les ayudaban para sus necesidades personales. Pablo no pedía ofrenda para sí. Llevaba Pablo ofrenda al templo. Entonces, todas las ofrendas y todos los diezmos se llevaban al templo. Pero Pablo hacía una solicitud de recursos materiales para llevárselo a los hermanos de Jerusalén, que evidentemente no la estaban pasando bien por sus mismas convicciones de que Cristo había resucitado. Entonces se les despreciaba porque había mujeres viudas que eran sustentadas por el santuario. Pero si ahora estas mujeres viudas que recibían parte de las ofrendas del santuario para su sostén, ahora eran cristianas, los sacerdotes del templo en su egoísmo no la iban a mantener, por más que ellas tuvieran el derecho. Igualmente los huérfanos y los extranjeros. Entonces la idea de estas ofrendas voluntarias era que llegaran a esos hermanos que estaban en la capital de Israel. Entonces, en cuanto a las ofrendas, dice Pablo, para los santos. ¿Cuáles santos? ¿Cuáles santos? ¿Cuál es el concepto de santo que tenemos nosotros en el siglo XXI? Bueno, según el catolicismo, los santos son esas imágenes que ellos veneran. Pero esos no son los santos. Esos fueron los santos. Pero ya murieron. Y los muertos nada saben. Entonces, cuando habla de los santos, está hablando de hermanos fieles en Cristo que están vivos. Y Daniel corrobora eso también. Porque cuando Daniel dice que el juicio será dado a los santos, está hablando del pueblo de Dios. No está hablando de una u otra persona en específico. No es los canonizados. No es los decretados santos por una encíclica. Son todos aquellos que siendo fieles a Cristo están vivos. Y la ofrenda es para beneficiarles a ellos. Porque un muñeco, una imagen, no le sirve de nada. Le va a servir a quien administra el recurso allí donde está la imagen. A la imagen no le hace falta nada. Porque no tiene vida. Entonces estos recursos eran para los hermanos fieles que estaban en Jerusalén. Y sigue diciendo el versículo 1, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias, varias congregaciones. Y por cierto que hablando del tema de las iglesias no eran estructuras físicas, eran las personas que se reunían en diferentes casas en la región de Galacia. Entonces, así como orienté a los hermanos gálatas, así los estoy orientando también a ustedes, hermanos corintos. Versículo número 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Hay varios detalles aquí. ¿Cuál es el tema de discusión o cuál es el tema de exposición de Pablo? La ofrenda, la recolección de la ofrenda. Pablo hace mención a que el domingo, que es el primer día de la semana, no el lunes, no me vengas a decir, por favor, en el nombre del Señor, que el primer día de la semana es el lunes. No me vengas a decir eso. Que el primer día de la semana es el domingo, bíblicamente hablando. Ah, no, pero es que el lunes en el calendario. Sí, en el calendario gregoriano. El calendario que surgió en 1582 y aquí estamos en el siglo I. Entonces, en el siglo I, el primer día de la semana, domingo. Bíblicamente, el primer día de la semana, domingo. Para quienes han visitado Portugal o Brasil, podrán preguntarse cómo se llama el viernes. Se llama sexta-feira o sexto día. Ya eso nos da un indicio de algo, ¿no? Que si el viernes es la sexta-feira o sexto día, pues el séptimo día es el sábado. Pero el tema aquí no es la discusión cuál es el día más importante de la semana, ni cuál es el día santificado, ni cuál es el día de congregación. Ese no es el tema de discusión, porque de hecho en toda la carta ni siquiera se menciona el sábado, porque no era un tema de discusión. O sea, te hacen preguntas del matrimonio, te hacen preguntas sobre los animales sacrificados a los ídolos, te hacen preguntas sobre la ofrenda, pero la gente no pregunta del sábado porque se sobreentiende que el sábado era el día del Señor. No era un tema de discusión, ni siquiera lo fue en la carta a los romanos. Entonces Pablo dice, mira, el primer día de la semana, cuando ustedes comiencen a trabajar, porque la gente vivía del diario, la gente no vivía del salario semanal, ni vivía del salario quincenal, ni del salario mensual, porque muchos de ellos eran artesanos y comerciantes, muy pocos eran empleados. Eso es ahora, que muchas personas vivimos de un salario mensual, dependemos de un jefe que nos esclaviza todo el mes y tenemos que hacer todo lo que le diga por temor a no perder ese estipendio mensual que según la ley es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, porque la mayoría siempre te va a dar lo mínimo. Hay personas que son un poco más coherentes y le dan un poco más. Pero estamos hablando de personas que vivían del comercio, que todos los días tenían cierto tipo de ganancia. Desde el primer día, cuando comiences a trabajar, aquel primer día de la semana, ponga cada uno de ustedes, ponga aparte algo, lo que ustedes quieran, no es una exigencia, lo que ustedes consideren según hayan prosperado, según la administración económica que tengan en su casa. Si están arrendados, pues saquen lo del arriendo, lo de la mercancía que van a seguir vendiendo, lo de los gastos personales, ¿ves? Entonces, ustedes aparte, es una ofrenda aparte. Sí, es un tema específico de colocar aparte algo para los hermanos de Jerusalén. ¿Cómo sabemos que era para los hermanos de Jerusalén y no para Pablo? Porque Pablo mismo dijo aquí en la carta que él no exigía sus derechos como apóstol, que él no le pedía a nadie nada. Él lo dijo aquí en esta carta, en el contexto. Y según lo que vemos en la carta a los romanos, Pablo solicita recursos para que esos recursos vayan a los hermanos que están en Jerusalén. ¿Te das cuenta la importancia de haber leído primero toda la carta y de haber pasado primero por la carta a los romanos para entender el contexto? Pero es que si tú tomas estos versículos fuera del contexto, los vas a interpretar como a ti te parece o como a mí me parezca. Pero Pablo aquí está diciendo, en cuanto a ese tema de la ofrenda, que ya lo hemos hablado antes, el primer día cuando ustedes comiencen a trabajar, pongan algo según ustedes consideren y según la prosperidad que hayan tenido en su labor, guardando ese recurso, porque lo ponen aparte, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, lo podían poner aparte dentro de sus propias casas o los podían ir reuniendo en cada una de las actividades que realizaban en las diferentes casas. Tener como un resguardo y anotar la cantidad de esos recursos para que no hubiese quizás malos entendidos, porque el dinero no es amigo de nadie. Y se han visto casos incluso en las iglesias, de personas que toman lo que no es suyo. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Como se reunían en casa y posiblemente todos los días o varios días durante la semana, la idea era que en esas reuniones, según la posibilidad de cada uno, llevaran alguna ofrenda, se resguardara y cuando Pablo llegase, entonces pudieran entregarle ese dinero contabilizado con testigos para que el recurso llegara íntegro a quienes lo necesitaban en Jerusalén. Y por eso en el versículo 3, bueno, en la parte final del 2 dice, no se recojan ofrendas en ese momento que yo esté con ustedes.
para que no haya, número uno, malos entendidos y para que el tiempo se aproveche, en lugar de estar hablando del dinero, se aproveche para hablar de crecimiento espiritual. Aquí en absolutamente nada está hablando ni en contra del sábado ni a favor del domingo como día del Señor. En nada está hablando de eso. El tema es la ofrenda. Desde el primer día de la semana, cuando empieces a trabajar, según tu posibilidad, comienza a recoger algo para los necesitados. Versículo 3. Y cuando haya llegado Pablo, cuando haya llegado, o sea, cuando Pablo llegue, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la idea? Que los mismos hermanos de Corintio seleccionaran a algunos y que le dijeran a Pablo, Pablo, hemos seleccionado a estos hermanos para que ellos sean los que personalmente lleven la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Ahí dice, donativo a Jerusalén, lo dice la parte final del versículo 3. Y si fuese propio, versículo 4, que yo también vaya, irán conmigo. O sea, si es propicio que yo vaya con ellos, pues iremos acompañados y llevaremos la ofrenda juntos para los hermanos que necesitan ese recurso. Versículo número 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Yo voy a ir, hermanos, mientras llegue ese momento, ustedes sigan haciendo su recolecta. Si es necesario que sus hermanos se vayan primero, que se vayan. Si yo los puedo acompañar, los acompaño, pero tengo que pasar primero por Macedonia. Macedonia que estaba en la parte occidental, o sea, Pablo estaba en Éfeso en ese momento cuando escribió esta carta. Pablo estaba en Éfeso. Yo no sé si ustedes se acuerdan la visión del hombre macedónico que Pablo tiene que cruzar a Macedonia. Macedonia comprende Filipo, Tesalónica, Berea y muchas otras regiones más. O sea, algunos lugarcitos allí donde Pablo estuvo visitando para después bajar a Grecia, o sea, la parte de Atenas, ¿no? Porque todo eso es Grecia, para bajar a Atenas y a Corinto. De Pablo dijo, voy a pasar primero por Macedonia, a visitar algunas iglesias. Y, versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros, podrá ser, son planes humanos, que aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, yo espero, hermanos, que ustedes me ayuden a yo continuar haciendo esta obra. Que me encaminéis, que me diga qué lugar podemos llegar donde podemos predicar el evangelio. Aquí puede ser encaminar, implicar señalar lugar a donde Pablo pueda ir por la misma experiencia que ellos han tenido. Así como cuando llega un predicador que lo invitan a visitar a ciertas personas que ya están recibiendo estudios bíblicos, o que los hermanos también ayudaran con recursos a Pablo a movilizarse a otros lugares. Porque Pablo vivía de su sustento diario con la fabricación de tiendas. Pero la idea era que los hermanos ayudaran también con recursos para que Pablo pudiese llegar a otros lugares. Versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso. O sea, si yo voy a veros no es simplemente para saludar. Pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Me gusta mucho cómo habla Pablo, porque Pablo dice, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, ¿sí? Si es la voluntad del Señor, pues los planes humanos son estos. Pablo ya tenía experiencia que en algunas ocasiones quiso ir a un lugar y por algún motivo el Espíritu se lo prohibía. Tenía Pablo su manera de entender cómo el Espíritu lo guiaba. Entonces Pablo decía, mira, si es la voluntad del Señor, iré ante ustedes. Estos son mis planes humanos. Y ya aquí hay una lección para nosotros, porque tú y yo tenemos proyectos de vida. Tú y yo tenemos planes, objetivos, tenemos deseos, tenemos sueños y estamos haciendo proyectos a futuro. Pero muchas veces las cosas no se dan como las tenemos planeadas. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, no es para pedirle, Señor, hágase esto, Señor, te estoy pidiendo esto, sino cuéntale, Señor, me gustaría que esto sucediese. Estos son mis planes. Nosotros no estamos en el derecho de exigirle nada a Dios, pero sí estamos en el deber de contarle nuestros planes
Y al final decirle, Señor, estos son mis planes, pero hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, se dará. Si no es tu voluntad, entonces tú sabes lo que es mejor para mí. Si no se da, no se da. Entonces termina ahí el versículo 7. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso, donde él está escribiendo la carta, o donde se la están escribiendo, porque tenía un ayudante, hasta Pentecostés. ¿Vale? Pentecostés, como algunos que han venido frecuentando los estudios sabrán, que era una de las principales fiestas del judaísmo. El Pentecostés era la segunda fiesta de las tres más importantes que se celebraba 50 días después de la Pascua, que era una fiesta de cosecha. Ya hemos visto en los relatos anteriores cómo Pablo iba y frecuentaba las fiestas con una perspectiva mucho más amplia porque todo era alrededor del santuario y todo eso prefiguraba al Mesías, pero como el Mesías ya había venido, que es Jesús, que es Cristo, entonces Pablo iba para no tener controversia con los sacerdotes, pero tenía la oportunidad también de testificar cómo se habían cumplido las promesas del Señor. Y es precisamente en una fiesta donde a Pablo lo toman preso y después de un tiempo y de estar resguardado de manos del procurador, lo envían a Roma después de pasar varios tiempos en resguardo. Entonces Pablo dice, mira, estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. O sea, tengo la oportunidad de recorrer y de hacer obras para el Señor y evidentemente hay quienes se han puesto en contra de esta obra. Versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. En otras palabras, Pablo le dice a los hermanos con esta carta, les estoy enviando a Timoteo o les voy a enviar a Timoteo. Si llega Timoteo, si aparece por allá, que me imagino yo que los hermanos o habían escuchado de Timoteo o lo conocían, pero era una persona joven. ¿Joven de qué edad? No lo sabemos. Qué sé yo, 17, 18, 19, 20 años, joven. No es la primera vez que se menciona a Timoteo. Pero Pablo le tenía mucho aprecio y lo instruía y lo comisionaba a hacer obra. Y le está diciendo a los hermanos de Corintio, que por cierto, después vamos a ver más sobre Timoteo en relatos posteriores, le dice a los hermanos de Corintio, reciban a Timoteo, recíbanlo. Versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, porque él hace la obra como la hago yo. O sea, si Pablo lo está recomendando, cosa que no hizo con Juan Marcos, porque a Juan Marcos no le tenía ese, no digamos aprecio, no le tenía esa confianza como la tenía con Timoteo, de decir, yo recomiendo a este muchacho, recíbanlo porque él hace una obra como yo. Eso no lo dijo de Juan Marcos la primera vez. Más bien dijo o sea, se dividió el trabajo que tenía con Bernabé a causa de Juan Marcos. Pero a Timoteo le tenía esa confianza de ordenarle a que hiciera una labor allá en Corinto. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Así que si Timoteo llega por allí, por favor, ayúdenlo a llegar a donde yo estoy. ¿Vale? O sea, yo les recomiendo a Timoteo, está haciendo una obra como la que yo estoy haciendo, seguramente Timoteo recorriendo diferentes iglesias. Si llega por allí, porque yo lo he instruido y él hace una gran obra, por favor, ayúdenle a llegar a donde yo estoy. Después menciona a Apolo, que es el mismo Apolo que se menciona en los primeros capítulos, que es el mismo Apolo que se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, y que los hermanos se ponían a favor a veces de Pablo y a veces de Apolo y creaban divisiones entre ellos. Pero Pablo decía, mira, uno hace una cosa, otro hace otra, y así como todos tenemos dones, pues todos a la final hacemos una obra, pero el Señor es el que hace el crecimiento. Entonces, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Así que el hermano Apolo no estará por los momentos visitándole, pero estoy seguro que en cualquier momento lo hará,
tiene sus propios planes, tiene sus propios proyectos, tiene su propia agenda. Si es la voluntad del Señor, por allí les estará visitando, como queriendo decir, entre Apolo y yo no hay ningún tipo de discusión. Entre Apolo y yo no hay ningún tipo de riña. Estamos perfectamente unidos, con un mismo propósito. Si Pablo hubiese estado molesto o separado o incómodo con el ministerio de Apolo, ni lo menciona. Pero como los hermanos están divididos, Pablo está diciendo, mira, yo hablé con Apolo personalmente, él me estuvo comentando sus planes, me dijo que no tenía planes de ir por allí, cuando tenga oportunidad irá. O sea, como que hay una conexión entre Pablo y Apolo, para que los hermanos no estuvieran en esa división. Versículo número 13, velad, dice Pablo. Este es el consejo de Pablo, velad, vigilar, estad atentos, estad firmes en la fe. Háganse autoevaluación constante. Y me llama la atención que Pablo dice, portaos varonilmente y esforzaos. ¿A quién le está diciendo esto? ¿Simplemente a los hombres? Quizás la condición moral de Corinto afectaba un poco las tendencias de los hermanos varones. Pues alguno puede llegar a pensar eso. Aunque la mayoría de los comentaristas asume que esta expresión portarse varonilmente es cumplir cabalmente, con madurez, con responsabilidad, las reuniones espirituales, dirigirlas con responsabilidad y compórtense como verdaderos cristianos delante de cualquier persona. O sea, asuman su responsabilidad como cristianos en su hogar, en el trabajo, en sus relaciones sociales con los hermanos de la iglesia. No era que había algún tipo de desviación moral. Y si por algún motivo la había, igualmente el consejo es valedero. Pórtense varonilmente, cumplan sus responsabilidades y sean esforzados. Háganlo de la mejor manera y como que realmente les importara hacer las cosas. Y demuestren a las personas que ustedes no están perdiendo el tiempo, sino que lo están haciendo para glorificar a Dios y para demostrar que vale la pena servir al Señor. Entonces, velen, vigilen, firmes en la fe, pórtense varonilmente con madurez y responsabilidad, esfuércense, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ya que Pablo habla por completo en el capítulo 13 del tema del amor, en el contexto de los dones espirituales, donde dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. O sea, hagan las cosas bien, hagan las cosas correctas, hagan las cosas adecuadamente, pero háganlo porque realmente sienten amor por Dios y sienten amor por las almas. No lo hagan simplemente para rellenar espacio, para hacer programas, como para cumplir, como para decir yo colaboré. No, que tú sientas realmente lo que estás haciendo, que te deleites y que disfrutes de servir a Dios. Todas vuestras cosas sean hechas con amor para la gloria del Señor. Si tú haces algo simplemente por cumplir y no tienes amor, el mismo Pablo lo dijo, de nada sirve. Así hable lenguas y así regale todos mis bienes a los pobres. Así profetice, así tenga tanta fe que los montes se muevan de un lugar a otro. Si no tengo amor, de nada sirve. Y es así donde prácticamente Pablo termina la carta. En el versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas. Estéfanas, bueno, una hermana, por supuesto, que la traducción de Estéfanas es corona, que es la misma expresión que Pablo utiliza cuando habla de la corona incorruptible, Estéfanos. Entonces la hermana Estéfanas es de las primisas de Acaya. La hermana que ustedes conocen, bueno, ella es una nueva conversa y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, son servidores, colaboradores, ayudadores. Ya ustedes la conocen. Pues yo les cuento que ellos han servido al Señor, ayudando a los santos, a los fieles en Cristo. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Como queriendo decir, mira, Estéfanas y su familia
y quienes están a su alrededor han demostrado ser fieles a Dios. Y la obra que está haciendo Estéfanas es una obra digna de la gloria de Dios. Cuando Pablo le dice, sujétense a personas como ellos, es decir, sigan y déjense orientar por personas que están haciendo la obra del Señor. Déjense instruir, déjense corregir, dejen a un lado el orgullo, déjense orientar por quienes están dedicando su tiempo al servicio del Señor y que lo están haciendo bien, no por algún interés personal, sino por amor. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, a todos los que están dispuestos a hacer su parte, porque comprendieron cuáles son sus dones. Versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas. O sea, Estéfanas es una mujer misionera. Esto es el nombre de una mujer, o sea, una mujer que está haciendo una obra. Aquí nuevamente el rol de la mujer. Entonces, tú te pones a ver toda la carta en sí, cuando Pablo habla de las mujeres callen, pero tenemos a una Estéfanas que prácticamente Pablo le está diciendo lo que ella diga y lo que ella les instruye, escúchenla. Pero primero Pablo dijo en capítulos anteriores que las mujeres no hablen. Bueno, eso lo explicamos ya. No sé si se escucharán las motos ahí, parece que hay gente que está muy alegre todavía. Entonces, Pablo orientaba acerca de las mujeres callen, pero ahora le está diciendo, escuchen a Estéfanas, escuchen a su familia, que ellos sirven al Señor. Entonces, evidentemente, el contexto cuando Pablo habla que las mujeres callen era totalmente diferente a como nos los han venido enseñando, sino que era un concepto más familiar. Y si no has visto esa explicación, te invito a que lo veas aquí mismo en el canal y aquí en los estudios de Primera de Corintios. Bueno, también Pablo dice que se regocija con la venida de Fortunato, o sea, con la visita de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, hermanos, ustedes me han hecho falta. Pero ya que me han visitado algunos hermanos que estuvieron por allá y me han contado algunas cosas que seguramente fueron los que le dijeron a Pablo, oye Pablo, tenemos una circunstancia difícil allá. No los está llamando chismosos, ni está diciendo que fueron ellos, pero se pudiera asumir de que fueron estos hermanos preocupados, porque no es chisme, es preocupación, ¿sí? No es que están difamando a los corintios, es que están diciendo la verdad. Pablo confiaba en que Estéfanas, Fortunato y Acaico les estaban diciendo la verdad. Entonces me preocupa la situación. Y como me preocupa la situación, pues entonces les escribo esta carta porque me ha llegado información de ustedes. Y ellos han suplido vuestra ausencia. Ellos me han contado las cosas buenas, me han contado las cosas deficientes y creo que esta carta será de bendición para todos. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Reconozcan a estas personas. Las iglesias de Asia os saludan. Hermanos de todo el Asia Menor. Sí, toda esa iglesia, empezando por Éfeso, ¿no? Éfeso, quizás Esmirna, quizás Pérgamo, quizás Tiatira, Laodicea, Filadelfia, que son las iglesias que se mencionan en Apocalipsis, que son las iglesias de Asia, que eran 7. Entonces, las iglesias de Asia os saludan, porque Pablo hacía todo ese recorrido. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, porque ellos no tenían estructuras de templos, eso no existía, el templo estaba en Jerusalén. Entonces reunían en casa Aquila y Priscila, que los vemos que estaban en Roma en la carta a los romanos, aquí lo vemos en la carta a los corintios que están en Éfeso con Pablo, y el libro de Hechos de los Apóstoles estuvieron con Pablo en el territorio de Corinto. O sea que los hermanos de Corinto conocían perfectamente a Aquila, Priscila y también a Apolo. Entonces con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con beso en la mejilla. Quiero comentarles algo, mis queridos hermanos, con respecto a esto, porque no es la primera vez que se menciona el ósculo santo, que es el beso en la mejilla. Ustedes saben que es una costumbre oriental que los hombres se den beso en la mejilla. Y no son ni papá, ni tío, ni hermano, ni primo, ni nada.
son desconocidos o hermanos de fe, o son personas a las cuales se les tiene respeto uno al otro. O sea, es una costumbre cultural de que se den ese beso como un gesto de cordialidad, ¿vale? Como hoy darse la mano o darse un abrazo. Que en muchos países en la actualidad, países orientales o países árabes, tocarle el hombro a una mujer es un crimen. No le puede tocar el hombro a una mujer, pues es un crimen. Lo hizo un futbolista que tocó una ancianita, le dio una pequeña palmadita en el hombro así suavecito, con mucho afecto, porque parece que la mujer le dibujó un retrato al futbolista y al futbolista le dio una penalidad por haberle tocado el hombro a una mujer. Porque él es un hombre casado y no puede estar tocando a otras mujeres. Es una cuestión cultural. Ojalá que todos los países de Latinoamérica fueran así. Yo creo que se acabarían algunos problemas. Pero no es parte de nuestra cultura latinoamericana tener ese tipo de exageraciones con respecto al trato. Entonces Pablo le dice, salúdense ustedes como hombres, como varones, con ósculo santo. Hablamos de los varones, porque bueno, también la cultura tenía ciertos límites con las mujeres. Pero yo pregunto, ¿será que nosotros en la cultura occidental tenemos la costumbre de darnos un beso en la mejilla y a veces hasta un beso por un lado y un beso por el otro? No es la costumbre es darse la mano, estrecharse la mano y cuando mucho darse un abrazo. Si hay mucha confianza, mucho afecto, mucho respeto, se dan un abrazo. Cuando no es simplemente un saludo y después de la pandemia ni siquiera se saluda, se tocan los puños. ¿Por qué les menciono esto que pudiera ser hasta irrelevante? Porque creo que se sobreentiende que es tratémonos bien entre todos. Por el mismo tema del uso del velo. Porque si hay personas que le ponen mucho interés al uso del velo, que yo dije que era una cuestión cultural, y pareciera que alguien me tildó que yo era iliberal, que imagínate, liberal, que no enseña lo que dice la Biblia. Por el tema del velo, ¿no? Y yo di mis razones. Si usted quiere utilizarlo como mujer, utiliza en toda su libertad. Si su esposo quiere que usted lo use, úselo. Es una cuestión personal. En su momento fue una cuestión cultural de respeto. Entonces yo quisiera ver a esos defensores del velo saludándose con ósculo santo para que sigan también la normativa y la enseñanza. Pero no es la costumbre porque soy occidental. Pero es una cultura buena que se puede adaptar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede hacer, pero no es nuestra costumbre. Y no tiene nada que ver incluso con los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son universales. O sea, cuando Dios instituyó el sábado como día de reposo o lo santificó en Génesis 2, no existía ni pecado ni existía diferencias culturales. Estaba solamente Adán, su esposa, y si hubiesen obedecido, hubiesen seguido la misma tendencia. Así que no comparar una cosa con la otra. ¿Por qué comparo el velo con el beso? Porque son circunstancias culturales. Y Pablo dice, salúdense con beso, un beso santo, ósculo santo, sin ningún tipo de atracción personal, sino respeto y afecto. Termina entonces Pablo diciendo, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Porque utilizó un secretario, una persona que escribía, quizás Lucas, quizás el mismo que se menciona en Roma, en la carta a los romanos, cualquier otra persona, pero Pablo necesitaba un ayudante porque tenía problemas de la vista. Lo que más adelante él llama el aguijón en la carne. ¿Sí? Tenía problemas en la vista y llegó un momento de decir, mirad con cuán grandes letras os escribo. Pero Pablo quiso escribir esta salutación de su propia mano y dice lo siguiente, de su propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esta palabra anatema ya la hemos mencionado en otras oportunidades, pero para quienes tienen poco tiempo en el canal y sea una palabra nueva para ustedes y no supieran definirla, la palabra anatema tiene que ver con maldición. O sea, el que no ame al Señor de verdad, o sea, que diga que es cristiano, pero no ame a Cristo y no lo demuestre, siendo obediente y respetuoso y demostrando realmente ese cristianismo con la ayuda del Espíritu Santo, sea maldito. Porque anatema es maldición. ¿Okay? Entonces, anatema es maldición, sea maldito, y termina diciendo acá, el Señor viene. ¿Cuál es el mensaje central de todo creyente en Cristo? El mensaje central es que Cristo vendrá, retornará. Anhelamos su advenimiento y Pablo lo está dejando en énfasis aquí. El Señor viene, no ponga nadie eso en duda.
La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. El amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y allí termina la carta. Pablo comienza hablando de la circunstancia de división entre los hermanos y termina la carta diciendo: el amor o mi amor en Cristo Jesús, mi amor, el amor que yo tengo por Cristo y el amor que Cristo tiene por nosotros, estén todos. Amén. O sea, estemos todos unidos en el amor de Cristo. Cuando nosotros vemos que el Señor hizo todo para que tú y yo seamos salvos, cuando reconocemos el amor del Señor y estamos dispuestos con la ayuda del Espíritu Santo a reflejar ese amor, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Mi más grande anhelo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por haberme acompañado en este estudio de la primera carta a los Corintios con sus 16 capítulos. La invitación es para que me acompañes en el próximo estudio, cuando tengamos la oportunidad de leer toda la carta de segunda a los Corintios y después hacer el análisis capítulo a capítulo. Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.